Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio del Conocimiento Prohibido. Y bueno, para los que ven este canal por primera vez, tratamos de dar una explicación alternativa a la oficial, sobre todo en los casos de los fenómenos conspiracionales, a los fenómenos paranormales o sin explicaciones, los fenómenos ufológicos y de otro tipo, de otros proyectos y de otras cosas que nos ocultan el canal del misterio. El conocimiento prohibido. Pero en esta vez quiero hacer un inciso, quiero dedicar unos breves minutos al tema bastante complejo de Francisco Flores. Bueno, para los que no saben, Francisco Flores está acusado por haberse apropiado por millones de dólares provenientes para una ayuda, pero que según muchos, entonces él se expropió, él lo agarró, él solo se lo agarró, no lo dio a nadie, exceptuando a los destinatarios que él nunca dice quiénes son. Aquí es donde entra una parte de la conspiración. Podemos entender más fácil si les doy un par de ejemplos. Por ejemplo, en un video programa que yo hice, Los nazis en la luna, que lo pueden ver aquí, está. Ahí planteaba cuando Hitler fingió su muerte, incluso creo que con la complicidad de los grandes aliados. Él terminó viviendo en Argentina, como les pongo en este video programa. Y después el FBI entonces desclasifica bastantes documentos en donde explica que él terminó en Argentina. Cuando la historia oficial nos dice a nosotros que él murió. Cosa que no fue así. Y lo mismo podemos ver con Elvis Presley. Y en otro programa vamos a hablar un poco más de eso, de personas que han fingido su muerte. Incluso hay muchas personas a nivel de las noticias, por ejemplo en esta noticia de la ABC, un hombre que fingió su muerte. Que fingió haber estado en coma, perdón. Y bueno, lo curioso de este caso, que me llama mucho la atención, es que el diputado Ernesto Mason, entonces dijo en una entrevista que él el sábado lo vio súper bien, pero que el domingo, si no me acuerdo que fue el domingo o el lunes, uno de esos dos días, el domingo creo que fue, ya estaba en coma. Y es curioso porque estaba bien entonces cuando él lo vio un día antes y un día después ya estaba en coma él. Ahora, es curioso porque él dice que lo vio bien, pero que el día siguiente ya estaba mal. Aunque esté resguardado por policías, ahí pudo haber algo demasiado difícil de comprender. Primero, es de saber la hija, cómo lo encontró, en qué posición, cuál, por qué. Porque no estoy diciendo de que ella lo golpeó, pero me llama la atención bastante porque uno puede entrar en coma, como lo dice aquí en esta nota que ustedes van a poder leer, que entra uno en coma con un golpe fuerte. Y es curioso porque él, según dice el diputado, lo vio bien y el día siguiente ya estaba mal. Ahora, ese es el 50% de lo que pudo haber pasado. El otro 50% es lo que dicen los periódicos. Pero vamos a centrarnos aquí. A nosotros nos tienen bastante acostumbrados a este tipo de cosas. Incluso les podría resaltar 3 casos. Uno de ellos, por ejemplo, los diputados, que voy a tomar de referencia el periódico El Faro. Y es tan curioso porque cuando tú buscas esta noticia que está aquí, le das clic, no te aparece. Y lo he probado en distintos equipos y cada vez que le doy clic a esa noticia de estos diputados, no aparece. E incluso cuando le doy clic a algunas noticias que culpan a ciertas figuras por la política, sobre todo relacionada a Arena, le doy clic en las noticias, tanto del Faro y de otras, y entonces es borrada la noticia. ¿Es casualidad o no? Es súper... para mí me acaba de llamar mucho la atención. Aquí les dejo el link y ustedes lo pueden buscar, aprietan clic y la noticia desaparece. Al menos yo he probado en 3 equipos distintos y se me ha desaparecido. Pero bueno, la cuestión de todo eso, o puede que sea un error mío, pero pueden probarlo ustedes. Entonces, lo curioso de todo esto es que por ejemplo, los hermanos del diputado que está aquí, Darwison, entonces se le murieron. O dicho mejor, en otras palabras, los mataron. ¿Pero por qué los mataron? Se dice mucho incluso en las noticias, lo pueden ver aquí. Aquí voy a poner unos links. Incluso cuando yo aprieto, en algunos me aparece la información y en otros periódicos aparece censurada. Pero con algunos periódicos manifiestan entonces que estuvieron relacionados con el narcotráfico, pero la historia oficial no nos dice eso, nos dice otra cosa, muy distinta. Incluso aquí hay otros involucrados, pero por ejemplo está también la muerte del señor, mejor conocido como el Chele Torres. Como dice la noticia del periódico, ¿fue un suicidio o fue un homicidio?
O quizás él fingió su muerte porque sabía demasiado y con complicidad. Esto es una tesis, no estoy diciendo que así es. Pero como ya nos tienen acostumbrados a que hacen una cosa y lo enfilan a los medios de comunicación para que nos digan otra cosa y nos duermen. Pero ¿y qué tal si fingió la muerte? Este señor y se fue y bueno, hoy está disfrutando de una gran vida a cambio del silencio. Ahora, porque Francisco Flores, al guardar silencio, él tenía una gran presión. Pero al guardar silencio, él cubría a todos los destinatarios reales. Pero, ¿y qué pasaría si ella no aguantaba la presión y entonces se le volteaba y decía, bueno, hoy voy a señalar, fue este y este? Entonces ahí él pasaría de ser culpable a ser testigo. Y entonces iba a ser un grave problema para las grandes oligarquías. Ahora, aquí quiero hacer un principal énfasis. ¿Cómo vale más Francisco Flores en el ambiente político? ¿Bien o en coma o muerto? ¿Cómo vale más? Fácil. Para todos aquellos que se beneficiaron bajo su gobierno de los millones y toda la corrupción, él vale más silenciado. Incluso me acuerdo de una película que es bastante parecida a este caso, que se llama El crimen perfecto. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque nos tienen acostumbrados, vuelvo a decirlo, a que hacen una cosa y nos dicen otra cosa. A que venimos viendo que él viene recayendo y viene yendo a los hospitales muy seguido. Quizás quería hacer el truco que hizo aquel abogado, si ustedes recuerdan, que fue acusado por no sé si por violación, pero que sí se metía con menores de edad y se hizo el enfermo y de repente sale libre. Ahora, es también bien curioso porque vuelvo a decir esto, que un día estaba bien y que el día siguiente ya está en coma. Eso es súper extraño, a menos que esto sea algo divino, porque hay que recordar que el hijo dijo, yo les prometo, algo así lo voy a parafrasear, lo juro por Dios, les prometo por Dios que mi papá es inocente. Ahí está el castigo. Ese bicho, por bayunco, Dios lo castigó porque no se juega con Dios. Ahora, independientemente de la religión que sos o la que yo practique, pero no andes haciendo esa tontera. Mira, tu papá pagó los platos rotos por esa tontera que andas haciendo. Ahora, si ven este video, se lo comparten a él, porque él dijo claramente, se lo prometo que mi papá es inocente y lo juro. Va, ahí está por bayunco. Ahí está pagando las consecuencias el papá. Esas son las dos explicaciones. O hay conspiración o es castigo divino. Una de las dos cosas tiene que ser. Lo que sí es cierto, mis hermanos salvadoreños, que ustedes no se deben dejar, nosotros no nos debemos dejar engañar. Este caso debemos de seguirlo hasta que nosotros veamos con nuestros propios ojos y con cámaras que es él. Porque ya muchas veces se nos ha hecho esta misma jugarreta. Y puedo mencionar nombres, pero ahorita quiero enfocarme en lo de Francisco Flores. ¿Cuánto vale él realmente y cómo vale más? Si vale más saludable o vale más silenciado. ¿Cuánto sabe él realmente? ¿A quiénes pueden perjudicar realmente? Esas son de las cosas que nosotros tenemos que pensar. Que pudo haber sido, si bien es cierto, forma natural, pero si no, también pudo haber sido ocasionado ese estado de coma. Porque leen los periódicos y en los periódicos que yo he visto nos dan 4 versiones distintas de una cosa. Léanlos detenidamente y se van a dar cuenta que son 4 versiones distintas, es decir, que entonces ni siquiera saben qué es. Pero yo los dejo con esta, así que piénsenlo y vamos a seguir a la expectativa de todo este caso. Y mi nombre es Marcelo, pueden seguirme en mi canal El Conocimiento Prohibido. Todos los viernes y martes subo videos nuevos de las conspiraciones, de extraterrestres, de nuevas cosas que vamos sabiendo quizás o que ya sabíamos pero son ocultadas. Así que suscríbete a mi canal y estamos pendientes. Que tengas un buen día.
vuelvo a decir esto, que un día estaba bien y que el día siguiente ya está en coma. Eso es súper extraño, a menos que esto sea algo divino, porque hay que recordar que el hijo dijo: yo les prometo, algo así lo voy a parafrasear, lo juro por Dios, les prometo por Dios que mi papá es inocente. Ahí está el castigo. Ese bicho, por bayunco, Dios lo castigó porque no se juega con Dios. Ahora, independientemente de la religión que sos o la que yo practique, pero no andes haciendo esa tontera. Mira, tu papá pagó los platos rotos por esa tontera que andas haciendo. Ahora, si ven este video, se lo comparten a él, porque él dijo claramente: se lo prometo que mi papá es inocente y lo juro. Va, ahí está por bayunco. Ahí está pagando las consecuencias el papá. Esas son las dos explicaciones. O hay conspiración o es castigo divino. Una de las dos cosas tiene que ser. Lo que sí es cierto, mis hermanos salvadoreños, ustedes no se deben dejar, nosotros no nos debemos dejar engañar. Este caso debemos de seguirlo hasta que nosotros veamos con nuestros propios ojos y con cámaras que es él. Porque ya muchas veces se nos ha hecho esta misma jugarreta. Y puedo mencionar nombres, pero ahorita quiero enfocarme en lo de Francisco Flores. ¿Cuánto vale él realmente y cómo vale más? Si vale más saludable o vale más silenciado. ¿Cuánto sabe él realmente? ¿A quiénes pueden perjudicar realmente? Esas son de las cosas que nosotros tenemos que pensar. Que pudo haber sido, si bien es cierto, forma natural, pero si no, también pudo haber sido ocasionado ese estado de coma. Porque leen los periódicos y lo he probado en distintos equipos y cada vez que le doy clic a esa noticia de estos diputados no aparece. E incluso cuando le doy clic a algunas noticias que culpan a ciertas figuras por la política, sobre todo relacionado a Arena, le doy clic en las noticias, tanto del Faro y de otras, y entonces es borrada la noticia. ¿Es casualidad o no? Es súper... para mí me acaba de llamar mucho la atención. Aquí les dejo el link, ustedes lo pueden buscar, aprietan clic y la noticia desaparece. Al menos yo he probado en 3 equipos distintos y se me ha desaparecido. Pero bueno, la cuestión de todo eso, o puede que sea un error mío, pero pueden probarlo ustedes. Entonces, lo curioso de todo esto es que, por ejemplo, los hermanos del diputado que está aquí, Darwison, es el Darwison, entonces se le murieron. O dicho mejor, en otras palabras, los mataron. ¿Pero por qué los mataron? Se dice mucho incluso en las noticias, lo pueden ver aquí. Aquí voy a poner unos links. Incluso cuando yo aprieto en algunos me aparece la información y en otros periódicos aparece censurada. Pero con algunos periódicos manifiestan entonces que estuvieron relacionados con el narcotráfico. Pero la historia oficial no nos dice eso. Nos dice otra cosa, muy distinta. Incluso aquí hay otros involucrados, pero por ejemplo está también la muerte del señor, mejor conocido como el Chele Torres. Como dice la noticia del periódico, ¿fue un suicidio o fue un homicidio? O quizás él fingió su muerte porque sabía demasiado y con complicidad. Esto es una tesis, no estoy diciendo que así es, pero como ya nos tienen acostumbrados a que hacen una cosa y lo enfilan a los medios de comunicación para que nos digan otra cosa y nos duermen. Vamos a hablar un poco más de eso, de personas que han fingido su muerte. Incluso hay muchas personas a nivel de las noticias, por ejemplo en esta noticia de la ABC, un hombre que fingió su muerte, que fingió haber estado en coma, y bueno, lo curioso de este caso, que me llama mucho la atención, es que el diputado Ernesto Mason, entonces dijo en una entrevista que él el sábado lo vio súper bien, pero que el domingo, si no me acuerdo que fue el domingo o el lunes, uno de esos 2 días, el domingo creo que fue, ya estaba en coma. Y es curioso porque estaba bien entonces cuando él lo vio un día antes y un día después ya estaba en coma él. Ahora, es curioso porque él dice que lo vio bien, pero que el día siguiente ya estaba mal. Aunque esté resguardado por policías ahí, pudo haber algo demasiado difícil de comprender. Primero, es de saber la hija, cómo lo encontró, en qué posición, cuál, por qué. Porque no estoy diciendo de que ella lo golpeó, pero me llama la atención bastante porque uno puede entrar en coma, como lo dice aquí en esta nota que ustedes van a poder leer, que entra uno en coma con un golpe fuerte. Y es curioso porque él, según dice el diputado, lo vio bien y el día siguiente ya estaba mal. Ahora, ese es el 50% de lo que pudo haber pasado. El otro 50% es lo que dicen los periódicos. Pero vamos a centrarnos aquí. A nosotros
nos tienen bastante acostumbrados a este tipo de cosas. Incluso les podría resaltar 3 casos. Uno de ellos, por ejemplo, los diputados, que voy a tomar de referencia el periódico El Faro, y es tan curioso porque cuando tú buscas esta noticia que está aquí, le das clic, no te aparece. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio del Conocimiento Prohibido. Y bueno, para los que ven este canal por primera vez, tratamos de dar una explicación alternativa a la oficial, sobre todo en los casos de los fenómenos conspiracionales, a los fenómenos paranormales o sin explicaciones, los fenómenos ufológicos y de otro tipo, de otros proyectos y de otras cosas que nos ocultan el canal del misterio, el conocimiento prohibido. Pero en esta vez quiero hacer un inciso, quiero dedicar unos breves minutos al tema bastante complejo de Francisco Flores. Bueno, para los que no saben, Francisco Flores está acusado por haberse apropiado por millones de dólares provenientes para una ayuda, pero que según muchos, entonces él se expropió, él lo agarró, él solo se lo agarró, no lo dio a nadie, exceptuando a los destinatarios que él nunca dice quiénes son. Aquí es donde entra una parte de la conspiración. Podemos entender más fácil si les doy un par de ejemplos. Por ejemplo, en un video programa que yo hice, Los nazis en la luna, que lo pueden ver aquí, está. Ahí planteaba cuando Hitler fingió su muerte, incluso creo que con la complicidad de los grandes aliados. Él terminó viviendo en Argentina, como les pongo en este video programa, y después el FBI entonces desclasifica bastantes documentos en donde explica que él terminó en Argentina, cuando la historia oficial nos dice a nosotros que él murió, cosa que no fue así. Y lo mismo podemos ver con Elvis Presley, y en otro programa. Pero ¿qué tal si fingió la muerte este señor y se fue, y bueno, hoy está disfrutando de una gran vida a cambio del silencio? Ahora, porque Francisco Flores, al guardar silencio, él tenía una gran presión, pero al guardar silencio él cubría a todos los destinatarios reales. Pero ¿y qué pasaría si ella no aguantaba la presión y entonces se le volteaba y decía, bueno, hoy voy a señalar, fue este y este? Entonces ahí él pasaría de ser culpable a ser testigo, y entonces iba a ser un grave problema para las grandes oligarquías. Ahora, aquí quiero hacer un principal énfasis. ¿Cómo vale más Francisco Flores en el ambiente político? ¿Bien o en coma o muerto? ¿Cómo vale más? Fácil. Para todos aquellos que se beneficiaron bajo su gobierno de los millones y toda la corrupción, él vale más silenciado. Incluso me acuerdo de una película que es bastante parecida a este caso, que se llama El crimen perfecto. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque nos tienen acostumbrados, vuelvo a decirlo, a que hacen una cosa y nos dicen otra cosa. A que venimos viendo que él viene recayendo y viene yendo a los hospitales muy seguido. Quizás quería hacer el truco que hizo aquel abogado, si ustedes recuerdan, que fue acusado por no sé si por violación, pero que sí se metía con menores de edad y se hizo el enfermo y de repente sale libre. Ahora, es también bien curioso porque